Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. ¿Me escuchan? Hola, buenas tardes. Buenas Hola, tardes. buenas tardes. Buenas tardes. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, disculpe. Buenas noches, profesor, me disculpa, ¿eh? Buenas noches. Se le escucha entrecortado ese audio ahí. Sí, Bueno, profesor, es que aquí también está malo el internet un poco, entonces, pero bueno, ya que estamos. sí, sí, tranquilo, yo entiendo. Yo entiendo que esto de las aulas virtuales a veces las conexiones están fallando. Bueno, agregándoles a ustedes la espera, ¿verdad? Porque prácticamente he tenido unos trabajos ahí intensos, pero estoy muy agradecido por la comprensión y el apoyo de ustedes para esperarme sobre el- la parte de la clase que tenemos pendiente trabajar, ¿verdad? En base a la diplomacia digital, ¿verdad? Siempre muy agradecido al- a la espera y a la comprensión. Este, hoy toca hablar, vamos a ir aprovechando el tiempo porque cuando ya nos corta el Zoom ya nos da, ya no nos da espacio pero vamos a aprovechar el tiempo, ¿verdad? de ir avanzando. Aquí voy a tomar una foto para ir poniendo la asistencia en la, en la carpeta. Está Eifa, Alda, Elías, Stephanie, Durán y Thais Richardson. Ese donde dice iPhone, no sé quién es. Dice solo iPhone. Ah, no sé quién es el que está conectado en esa época. Cintia. Cintia, Sí. deberías de poner, deberías de poner el nombre ahí, Cintia, porque yo tengo que pasar esa lista, la dirección. Pero ya me aclaraste, Cintia, tu apellido es Cintia. Fierro. Guerra, correcto. Bueno, ya me aclaraste. Tranquila, si no se vaya a preocupar por su asistencia. Bueno, En la base del tema de hoy, se refiere a lo que es la diplomacia tradicional eh, y la diplomacia digital, ¿verdad? Yo en la clase pasada estuve haciendo algunas generalizaciones sobre lo que es la diplomacia digital, ¿verdad? Estuve haciendo unas generalizaciones bastante importantes ahí en la clase pasada, pero es básicamente eh, muy importante destacar esa parte tan interesante, tan tan impactante, por decirlo así, de otra manera, lo que es la diplomacia tradicional, en base a los recursos que tienen los estados de ejercer este tipo de diplomacia, la diplomacia tradicional. Cuando hablamos de ese concepto, que es muy típico en el léxico, en el lenguaje,
Cuando hablamos de tradicional, pues está una serie de variables y mecanismos importantes que se relacionan a ese desarrollo tradicional de las cosas, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos trae a la mente ese concepto de diplomacia tradicional? Nos viene aquella relación de distintos representantes de la diplomacia como jefes de estados, embajadores, por decir, Ay, embajadores, como también tenemos eh, jefes de misiones, ¿verdad? La diplomacia tradicional no hace ninguna excepción conforme el rango que vaya a tener el enviado, ya sea esta diplomacia permanente o no permanente, ya sea esta diplomacia ad hoc o una diplomacia de conferencia. Entonces, ese concepto de diplomacia tradicional es alusivo, por decirlo así de esa manera, a aquella diplomacia que se ejerce bajo un concepto de la relación directa entre estos representantes de la diplomacia, por decirlo así, ¿verdad? Entre los representantes eh, directos o del gobierno o del Estado, ¿verdad? Que están reunidos o se van a reunir para cualquier tipo de evento, pues cualquier tipo de evento que se enmarque en la diplomacia tradicional, pues eso es diplomacia tradicional. No vamos a decir prácticamente la diplomacia tradicional es aquella que tiene características muy propias de lo que es la diplomacia, el ejercicio diplomático, dicho de otra manera, más práctico. Lo que es el ejercicio diplomático directo de participación, de negociación, de representación, es decir, posiblemente cualquiera de ustedes puede funcionar como representante diplomático en cualquier parte del mundo, ¿verdad? Y puede, y puede prácticamente ejercer esa representación bajo una nómina, ¿verdad? No nómina de pago, no me refiero a eso, bajo una nómina de una serie de trabajos, por decirlo así, o de agendas de trabajo que va a completar esa persona en el exterior. Entonces, la diplomacia, dice Elías aquí, la diplomacia es como una función de las relaciones internacionales entre los estados. Correcto, Elías, así es. Es decir, la diplomacia, eh, voy a leer completo el mensaje de Elías. La diplomacia es como una función de las relaciones internacionales entre estados y demás miembros de la comunidad internacional. Perfecto, correcto. Así es. Es decir, hay un componente muy práctico, genuino dentro de la, sin embargo, dentro de lo que es la otra parte de la diplomacia, que es la diplomacia digital, está, como ustedes ya saben y manejan, y me imagino que han visto los videos y los URL, los han buscado ahí, los videos que he dado complementarios, entonces han visto cómo va funcionando esto de la diplomacia digital. Entonces, evidentemente que esto representa como una serie de riesgos, de ventajas, dificultades incluso, ¿verdad? Hoy estaba leyendo, porque yo sigo siempre de cerca los aspectos que suceden a nivel de la política internacional la parte del evento de la violencia que está viviendo Rusia y Ucrania es el primer tema, es el tema más típico, por decirlo así, en política internacional, no sin antes destacarlo dentro de lo que es el ejercicio de la diplomacia. Entonces, hay una diplomacia de guerra,
Es decir, esto casi está igual a como estaba el mundo antes de la Primera Guerra Mundial. Esto está casi igual a como estaba el mundo antes de la Segunda Guerra Mundial. Y las guerras nunca han dejado de ser. Pues. Sí, dígame. Cierra el micrófono. Entonces, el mundo así ha estado previo a un inicio de una guerra. Entonces, pero el componente de la diplomacia no deja de ser tradicional, indistintamente sea la guerra. Eso no quita lo que es diplomacia. O sea, si la guerra se dio es porque eh, hay eh, intereses materiales fuertes, poderosos, intereses económicos fuertes. Entonces, puede más el interés que, como dice el famoso aquel, pudo más el interés que el amor que le tenía, dice un pequeño refrán ahí nicaragüense. Entonces, así sucede en la diplomacia. Entonces, puede más el interés en un concepto de guerra que el ejercicio de la negociación para salir del conflicto, porque esa es la función de la diplomacia. Una de las funciones de la diplomacia en este momento que se encuentra Rusia y Ucrania es salir del conflicto. Pero no es tampoco, yo lo decía en la clase anterior, no es culpa de la diplomacia que no sale del conflicto. Es culpa de los que, de los que llevan el ejercicio mismo de la diplomacia. ¿Ves? Entonces, eso es lo que sucede dentro de la parte de la diplomacia. Pues. Entonces, eso es lo que sucede. ¿Ya? En, en el caso esto de la, de la diplomacia tradicional. O sea, decía, no es culpa de la diplomacia, es culpa de los que llevan la diplomacia. ¿Ah? No vas a decir que durante lo que Hitler gobernó Alemania fue culpa de la diplomacia que Hitler haya llevado a la guerra. Pues sí, pues no, pero la verdad es que la diplomacia tradicional ha sido una herramienta muy significativa de alguna manera, y no hablando solo de estos problemas, perdón, hay aspectos que la diplomacia tradicional, este, sus propias características, ¿verdad? Las realidades, las competencias en las cuales se encuentra la diplomacia, pues es en base al ejercicio de la política, de la política exterior de de los representantes diplomáticos. ¿Ah? No sé si tienen preguntitas ahí, porque yo hablo y hablo y no sé si me están entendiendo, si estamos en sintonía, si tienen alguna duda, yo no sé si ustedes tienen alguna pregunta, si tienen alguna. La vez pasada Por- solo dígame, hable. ¿Usted considera que es más efectiva la diplomacia digital o se queda con la tradicional? O sea, le estoy preguntando algo de su criterio propio. Desde mi criterio propio, no Sí, propio personal, sino como el como profesor, dos. como Sí, profesor de esta asignatura también te puedo responder de las dos maneras. Entonces, eh, recordemos que lo que estoy diciendo de que la multiplicación de distintas reuniones internacionales en las que participan los jefes de Estado, que eso es lo que he querido decir, jefe de Estado, jefe de gobierno, según las competencias internacionales que la Constitución le confiera a estos jefes de gobierno, ellos van a concluir acuerdos, van a firmar acuerdos, ¿verdad? Eh, eh, práctico, acuerdos in situ, por decirlo así. Un acuerdo in situ no se puede firmar mediante una diplomacia digital,
porque entendemos como diplomacia digital la comunicación mediante las redes sociales, la web, el internet y todo esto. Entonces no se puede firmar un acuerdo. Entonces, esas son algunas desventajas que tiene la diplomacia digital con respecto a la diplomacia tradicional. Yo en la primera sesión de clase, yo les decía a ustedes, la diplomacia digital no, tampoco está quitando la diplomacia. Tampoco la diplomacia digital está apartando a la diplomacia tradicional. Una es parte de la otra. ¿Me explico? Entonces, en este caso, eh, este, se puede apropiar la diplomacia tradicional para firmar un acuerdo, mientras la diplomacia digital no puede firmar un acuerdo. Con la diplomacia digital no puedes hacer una negociación. Con la diplomacia tradicional sí puedes cerrar una negociación. Puedes manejar, eh, este, este, digamos, relaciones comerciales mediante la digitalización, pero siempre tenés en cuenta que es importante destacar cómo se va a manejar dentro de los... Vos sabés, como yo te decía en la clase pasada, eh, ¿qué es la diplomacia indistintamente le llames digital o no? Vas a destacar de que la diplomacia es un instrumento de política exterior. ¿Me explico? Entonces, quien, quien administra la política exterior es el jefe de Estado o jefe de gobierno, mediante sus representantes en el exterior, que son los diplomáticos si son permanentes. Pero si es una diplomacia permanente o no permanente, por misiones, una diplomacia, pues entonces no quita esa parte. Entonces, lo que, lo que funciona con respecto a la diplomacia digital es realmente la velocidad que hay entre comunicarme. Suponete que ustedes sean, eh, digamos, los representantes de Estado del mundo. Por ejemplo, ahorita tenemos cuántos muchachos están conectados ahorita. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, ¿verdad? Nueve, ocho, ocho sería porque conmigo parece nueve ahí. Entonces, suponete que ustedes los ocho son jefes de Estado y yo también soy. Entonces estamos hablando, estamos comunicando. Pero así por así, de que ustedes están al otro lado de mi computadora y yo al otro lado de su computadora, de sus equipos, no es, no es, no es, no es prudente estar hablando de acuerdos, de tratados de libre comercio, acuerdos comerciales, de acuerdos políticos, de acuerdos culturales, etcétera. Podemos hablar, podemos aperturar mediante la digitalización. Puedo decirles a ustedes, mediante, mediante la participación de los de la conferencia que estamos viendo, una conferencia virtual. Esto es una conferencia virtual, lo que estamos. Suponete que esta conferencia virtual, que es la que estamos dando nosotros acá, sea una conferencia diplomática, es lo mismo. Pero aquí el jefe de Estado, que sea Matay, Cintia o EIFA, no van a firmar un tratado de libre comercio porque no es prudente. Entonces, es de alguna manera la digitalización una, un apoyo importante de la tradicional. Sirve como un apoyo. Yo así lo veo. Es decir, es como cuando voy a hacer o tal vez un poco, ¿cómo se llama esto? Un poco, este, ya se me escapó la palabra. Es como cuando vos te apoyás o como cuando el ancianito se apoya en su bastón, ¿verdad? Para poder caminar. Entonces, así la diplomacia tradicional se apoya de la diplomacia digital para poder caminar. O a la inversa, la diplomacia digital se puede apoyar de la diplomacia tradicional para poder funcionar, pero no va a quitarle aquello que tiene que ver con
las principales funciones que tiene la diplomacia digital. Entonces, ¿dónde radica la diferencia? En la funcionalidad de cada uno. Entonces, aquí nos está escribiendo, creo que Alda, dice Alda, entendido profesor, la diplomacia digital sería una herramienta a utilizar, pero el jefe de Estado siempre debe emplear la diplomacia. Excelente, Alda. Aquí está otra que no había leído, no sé si es de Elías es. No lo había terminado de leer porque creo que escribió Elías después. En mención del derecho internacional, los miembros se relacionan de manera que se cumplan las obligaciones, correcto, obtenidas por política exterior, creo que entiendo así lo que quiso escribir Elías. La diplomacia lleva siempre ciertos intereses, aunque quien se sienta más poderoso sentirá mayor derecho en imponer. Es correcto. Entonces, de esa manera, vamos a ver qué es lo que hay parte dentro de esa rigurosidad que se va entendiendo como diplomacia tradicional y diplomacia digital en base a lo que se está haciendo. En cuanto, yo te voy a poner un ejemplo muy práctico a la pregunta que me hacía, creo que Cintia fue la que me hacía la pregunta, o quién. Entonces, yo que yo deseo siempre como humano, y me imagino que ustedes también, como humanos que somos, yo prefiero que este problema entre Rusia y Ucrania se termine, porque se están matando la gente, están muriendo niños, ancianos, gente. Entonces se está destruyendo la infraestructura, se está destruyendo las comunicaciones. Entonces, las dos diplomacias deben de trabajar conjuntamente para que puedan estos dos países salir del conflicto, ¿verdad? Pero mientras sigas atizando el fuego, como decía mi mamá, en el concepto de la comercialización de armas, entonces nunca vas a salir del conflicto. Porque yo leía hoy, dice Zelensky, o alguien decía allí, de la diplomacia ucraniana, dice, necesitamos armas modernas para seguir peleando esta guerra. Entonces, vienen los alemanes y le mandan los tanques, ¿cómo se llaman estos tanques? Ahí tiene un nombre el tanque este, uno de los mejores tanques más modernos en términos de guerras convencionales, mejorcito que los tanques rusos, son los alemanes. Leopard, los tanques Leopard son súper mejores que los tanques rusos. Entonces, y son velocísimos, creo que corren 70 kilómetros por hora. Y los tanques rusos no, los tanques rusos son súper lentos. Entonces, significa que ustedes recuerdan aquella película en la Segunda Guerra Mundial que se agarraron a tancazos los Hitler, Alemania con la Unión Soviética en aquel tiempo. Y la Unión Soviética, los alemanes perdieron esa guerra, creo yo, por el frío también. Entonces, los alemanes, pero volvamos al asunto. Entonces, hay una situación aquí que tanto la diplomacia digital como la diplomacia tradicional pueden conjuntamente lograr objetivos y principales para que estas dos naciones salgan de la guerra, porque está cierto que son de aquel planeta, pero como alguien decía por ahí, la Tierra es nuestra nave, es donde todos vamos navegando. ¿Verdad? Entonces, si esta nave se hunde, pues nos vamos a hundir todos, indistintamente las diferencias de razas que tengamos, lengua, cultura, somos humanos. Entonces tenemos que entender de que esta diplomacia, hay una diplomacia que se define como diplomacia cultural, pues, o la diplomacia pública. ¿Ya? La diplomacia pública puede funcionar en este contexto, eh, no echándole leña al fuego, como decía mi mamá, sino ir buscando cómo establecer mecanismos de salida del conflicto, no vendiendo armas, que Rusia haga los altos al fuego son estrategias muy importantes en una guerra para poder analizar la situación en la que están enfrentándose estos países, porque se están destruyendo.
Hay una destrucción total en estos países. Entonces, eh, mientras otros países estamos en paz, estos países están en guerra. Pues. Así lo veo yo. ¿Verdad? Desde un punto de vista profesional, como le decía a la joven, pues también ustedes también pueden verlo así. Aquí, por ejemplo, Rusia ha violado el derecho internacional, ha matado soldados heridos, correcto. Eso no es correcto. La Convención de Ginebra de 1988, creo yo, 1998, no recuerdo el año, prohíbe la matanza de soldados que capturen en la guerra. ¿Ah? Te manda a respetar la vida de los soldados que capturen en la guerra, entonces no es así. Y también del otro bando, porque también yo sé, he leído también que por el bando de Ucrania, pues, pero eso no es que los ha capturado, sino que los ha matado en el bombardeo que hacen los ucranianos donde están los soldados rusos. Hay soldados rusos que no tienen mucha experiencia en la guerra. Una cosa fue la Segunda Guerra Mundial y esta es otra guerra, pues. Entonces, es muy diferente, aunque tiene las mismas características. No, no hay mucha diferencia, porque es una guerra. ¿Ah? Siempre la guerra trae consecuencias nefastas para la humanidad. Entonces, eh, hay que reconocer la naturaleza de ambas diplomacias, una por esta, una por aquella. Hay que reconocer la formalidad de cada una de ellas. Hay que reconocer también la secuencia, la función esencial que, que tiene cada diplomacia. Hay algo muy común en ellas que es la representación del Estado. ¿Ah? Esa es una función muy común en las dos ellas, es la representación en el Estado, porque una no la hace diferente a la otra. Yo decía, lo único es que una por la digitalización y la otra por la, por la conversación oral, emisor-receptor. Emisor-receptor, esa es la secuencia. Entonces, en la otra, pues la digitalización, las redes, etc. Entonces, eh, eso es, ¿verdad?, muy importante que se maneje dentro de la parte de lo que es la ambas diplomacias, pues, ambas diplomacias. Porque antes, pues, no se hablaba de esto, pues, no se hablaba de digitalización en los siglos XIX, ¿verdad? No había nada de esto. Entonces, hoy por hoy, pues, el mundo, el mundo ha cambiado, ¿verdad? Eh, este, la diplomacia es rama de las relaciones internacionales, así como decía Elías, ¿verdad? Las relaciones internacionales eh, son, son amplias, todas las relaciones internacionales son bastante amplias, ¿verdad? Buscan la óptima, de- el óptimo acercamiento entre los distintos pueblos, entre las distintas naciones, para poder ir avanzando en el progreso. Entonces, la diplomacia es una profesión también, ¿verdad? La diplomacia ha sido practicada durante mucho tiempo, ¿verdad? Yo lo decía la vez pasada, la diplomacia tiene un carácter científico, eh, sea esta digital o tradicional, tiene un carácter científico. Entonces, pero no antes era tan científica como lo es hoy, pues. ¿Ya? Este término de cientificidad de la diplomacia más o menos lleva como unos 15, 10 años. Entonces, y de alguna manera, pues, eh, solo en América Latina y en otros países del mundo, pues se ha practicado de manera tal de que los países han avanzado en la creación de grandes bloques económicos, acuerdos económicos, alianzas económicas,
En América Latina, pues se han creado los procesos de integración económica, son producto del ejercicio de una diplomacia, tanto tradicional como virtual, pues como digital. Entonces, Profesor, eh, disculpe, dígame, Elías, hable. profesor. Ah, digamos de que el problema entre Rusia entre Rusia y Ucrania es un problema bastante difícil, ya que pueden sobresalir aquí la influencia que ejerce Estados Unidos y la OTAN sobre la mayoría de los países de la Unión Europea. Eh, Primeramente, Ucrania, según mi perspectiva, no tiene ningún interés por hacer la paz. Lo único que quiere es que se independicen ciertos países que antes formaban parte de la Unión Soviética, que es lo que conocemos como Rusia. En mi perspectiva personal, Ucrania no quiere la paz. Al final lo único que quiere es avanzar y seguir y aumentar su territorio. Yo pienso de que ah, Se me cortó. Bueno, sí, de alguna al final, manera, pues, eh, Rusia lo que busca es hacerse más grande y obtener una mayor cantidad de territorio. así es. Eh, pues por un lado de Estados Unidos y la OTAN, o sea, según Rusia, considera a la OTAN como una organización imperialista. eh, no quiere que se siga, digamos que no quiere que los demás formaran parte o sean. Y además la Rusia está haciendo mayormente. O sí, se le ha escuchado bastante lo que está tratando de establecer Elías, correcto, pues lo único que se le ha escuchado bastante entrecortado, pero sí ya le entendimos el planteamiento que está poniendo Elías. Sí, de alguna manera, pues como te estaba diciendo, eh, hay que ver, como te decía güey, al principio, no hay que decir la culpa es la diplomacia, no, la diplomacia no es la culpa. Es la culpa, es decir, son los intereses materiales profundos, complejos que tiene cada. Es decir, hay que ser claro, Ucrania no le estaba haciendo la guerra a Rusia, eso todo el mundo lo sabemos. Quien hizo la guerra fue Rusia. Entonces, claro, Ucrania tiene que defenderse eh, de, de- con los medios posibles que sea. Vea, si es una guerra, pero si el medio posible que pueden utilizar uno y el otro es la diplomacia para salir, pero la misma diplomacia no la pueden estar utilizando para para seguir creando, profundizando más el conflicto. En la medida que el conflicto se produzca más, entonces no van a encontrar la salida nunca a ese conflicto. Es como que me preguntan ustedes a mi profesor, ¿y el conflicto de Israel y Palestina ya se solucionó? No, no se ha solucionado. Han habido rutas de salida para ese conflicto, pero ninguna de las rutas de salida han encontrado la salida, ¿verdad? Entonces, menos mal que ha estado relativamente en paz, no han habido muchos problemitas en la actualidad, ni creo que se solucione, correcto, Emily, así es, porque la verdad es que, ¿por qué ese asunto de no creer, como dice Emily? Es porque hay un fundamentalismo religioso entre ambos pueblos, y mientras eso sea religioso, es difícil. ¿Ah? Ese es difícil para que pueda salir de ese conflicto. Entonces, bueno, chicos, está muy interesante el diálogo, pero ya me quedan 5 minutitos, tengo que salirme, ¿verdad? Pero ahí queda grabada. Tengo que salirme porque si no me salgo, me va a sacar el sistema y no me va a grabar.
y tengo que grabarlo porque esto lo mando como evidencia a la universidad para que miren de qué se dio la clase. Vayan trabajando, pues las tareas, todo en orden, ¿verdad? Ya vamos con esta sesión 2, viene la sesión 3, y siempre pues muy agradecido con ustedes, siempre que tengamos estos, porque la profesora Dalila me lo comentaba, pues, profesor, si usted puede dar la clase también los viernes, pues ahí se pone de acuerdo con los muchachos también, así me decía ella. Yo puse los jueves a las 6, pues, si se presenta algún asuntito y o también a ustedes les parece cómodo este horario, también pues, también estoy a la orden, pues, siempre y cuando pues nos comuniquemos, si tienen alguna duda respecto a la tarea, si tienen alguna duda sobre la clase, si tienen alguna pregunta sobre el material, siempre háganmelo saber para que marchemos en sintonía. Bueno, ha sido un placer haberme conectado con ustedes el día de hoy, muchachos. Pasen buenas noches, cuídense, pórtense bien. Nos vemos, adiós. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches, Thais. Buenas noches, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches, cuídense, Igual. Pase buenas noches. Igual. Cuídense. cuídense.